tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todo el mundo porque comenzamos con un nuevo episodio de El Agricultor que se genera justamente desde el centro histórico de nuestra hermosa ciudad capital, que tiene maravillas que darles a conocer, y en el ámbito de la agricultura, que es fundamental, pues tenemos tierras maravillosas que les invito a que ustedes vengan y las conozcan. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante: el cuidado para el trasplante de hortalizas a distancia de siembra en el campo. Qué importante es que conozcamos cada uno de estos temas, porque el campo es lo fundamental de donde obtenemos las verduras, frutas, hortalizas y toda la alimentación que llega a cada uno de nuestros hogares. Con este preámbulo quiero darle la bienvenida al ingeniero Juan Pablo Vallejo, con quien siempre estamos profundizando en cada uno de estos temas. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal, Pati? Buenos días, buenas tardes, buenas noches con nuestros internautas, nuestros seguidores de Plataforma al Aire. Siempre agradecido por la invitación y bueno, pues muy gustoso de volver a compartir la información, esta vez con los temas del trasplante de hortalizas. Entonces, Pati, quisiera yo dar un inicio haciendo una introducción respecto de lo que vimos del capítulo anterior. Así es. Entonces, habíamos visto el tema de lo que es la siembra de semillas, del tipo de especies, ya habíamos visto el tema del diseño del huerto. Entonces, yo ahorita ya pienso que estamos en camino con nuestros seguidores, deben estar ya germinando sus plantitas o ya en un crecimiento por lo menos de unas 2 semanas, así es que yo espero que hayan hecho los deberes, así es que vamos a hablar un poquito de los detalles a tener en cuenta el trasplante. Así es, cuán importante es el trasplante de las plantas que nosotros comenzamos pues a tratar de cultivar, digo, no, porque primero sembramos, ya pusimos la semillita, tal como usted nos ha indicado, con los espacios pertinentes y demás. ¿Qué sigue? Sí, bueno, detalles importantes con el tema del trasplante, ¿no? Acuérdense que dentro de los sistemas de siembra habíamos hablado de lo que es la siembra directa, es decir, las semillitas que las pusimos en un sitio y ahí mismo las cosechábamos, ¿no? Dimos ejemplos como el rábano, la zanahoria, remolacha, así. En el caso del trasplante, ¿no es cierto? Más bien son plantitas que requieren hacerle un espacio de un almácigo, de un semillero propiamente dicho. Y la idea es que en este tiempo, que más o menos dependiendo del ecosistema que le estamos generando, entre 3 a 5 semanas vamos ya a obtener las plántulas listas, como decíamos, más o menos del tamaño de un esfero, ¿no es cierto? Que tengan de 3 a 5 hojas verdaderas. Entonces, es el momento o ha sido el tiempo en el que esta semillita, ¿no es cierto?, en el espacio, en el almácigo, bien sea un conito, un vasito, una cajita, donde ya hemos hecho nuestro espacio de siembra, tengamos un buen espacio radicular, es decir, que en este caso la semilla haya tenido la oportunidad de germinar en forma normal, de que hemos cuidado los primeros días de la humedad, la temperatura, pero sobre todo más adelante con el tema de lograr que tenga un buen paquete radicular, es decir, una buena raíz para que a futuro, cuando ya le vamos a pasar al campo definitivo, esté pues bien fuerte, bien fortalecida en ese sentido, para que pueda aguantar ese estrés que no deja de ser este trasplante. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que se pueda hacer este trasplante de la planta? Ya, entonces desde que yo coloco la semilla, ¿sí? Como te decía, más o menos de entre 3 a 5 semanas, ¿no? Entonces acuérdense que si yo coloco la semilla... Es decir, un mes, sí, una semana. exactamente, ¿no? Desde que yo coloco la semilla, primero pasar entre unos 8 a 15 días en ciertas especies para que germine la semilla. Y desde que ha germinado la semilla hasta que está lista, pues como te digo, más o menos son alrededor de un mes, un poquito más a veces, todo dependiendo, ¿no? Porque habíamos hecho la sugerencia que al comienzo cubrirle, ¿no es cierto?, para que haya buena humedad, temperatura, germine bien, y de ahí si la plantita cuando ya pues asoma su cabecita, sus 2 primeras hojas cotiledonarias, pues ella lo que hace es buscar luz, nutrientes, ¿no es cierto?, y irse fortaleciendo ya para después, como te digo, ya en un mes, pasarle al campo definitivo. ¿Y cómo hacemos este trasplante? Bueno, aquí un tips importante con el tema del trasplante, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, Pati, que el día de mañana yo voy a realizar mi trasplante, ¿ya? Entonces, si yo tengo ya mi almácigo, mi bandeja con unas 20 plantitas, ¿ya? De diferentes especies. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, hoy día a la tarde? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es privarles del tema de humedad. Es decir, decirles, amigas plántulas, que decimos así, plántulas, ¿ya? Por esta tarde hasta el día siguiente les voy a dar casi nada de agua o no les doy agua. Entonces con esto lo que no les es que estoy... están castigados. Es más o menos un castigo muy coloquial, digamos así, simplemente una manera de decirles, empiécense a adaptar al nuevo tema de estrés, que es pasarles de este espacio, de este microclima que estaban calientitas, estaban súper bien, a pasarles al campo ya de afuera, definitivo, o a una cama de cultivo, o un surco, un guacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago, no es cierto? Ya le privo de humedad la tarde, noche anterior, muy bien. A la mañana siguiente, siempre recomendación hacer el trasplante en horas bien
de la mañana o bien en horas de la tarde, ¿no? Pero para esto... ¿Por qué estos horarios? ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros, supongamos, yo me atrasé y recién llegué a las 11, 12 del día, quería hacer el trasplante. Primero, ya la humedad y la temperatura dentro, por ejemplo, más aún de un invernadero, por ejemplo, está muy alto. ¿Sí? Entonces la temperatura, por supuesto, le va a generar mucho más estrés a la plántula que, como te digo, pasa de un ambiente, de un vasito, de un conito, de un almácigo, a pasarle a la tierra, un campo definitivo. Por supuesto, para esto nosotros debemos prever que antes del trasplante, nosotros eso sí, ya di tú una horita antes del trasplante, primero regamos bien el almácigo donde todavía siguen las plántulas, pero regamos también muy bien el espacio donde vamos a pasarle a las plantitas, ¿ya? Entonces, pues esto decía, la tarde, noche anterior, le dejamos de dar agüita. Pero ya una media horita antes, por ejemplo, ya de que voy a hacer el trasplante, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ¿sí? Yo ya le he dado humedad a la cama de cultivo, está bien mojadito que se dice, y de ahí sí llevo pues las plántulas. Una recomendación adicional es que tú, por ejemplo, también ya tengas en cuenta, suponte una cama de 5 metros de largo. Entonces tú dices, bueno, tengo mis plantulitas de lechuga. Entonces, para eso es importante que tú también ya hayas, digamos, dimensionado, es decir, tener ya señalizado, ¿sí?, dónde van a ir cada una de las plántulas de lechuga. Bien que hagas a doble fila, una sola fila, pero ya la distancia de plantación entre una y otra, porque a veces nos ha pasado mucho en el campo, que yo llego con la bandeja ya listo, le pongo ahí en la cama de cultivo y recién quiero ver dónde voy a plantar en la cama de cultivo, empiezo a ver con qué hacer el hueco, empiezo a hacer recién la señalización. Entonces, ese tiempo es importante tenerlo en cuenta, de que más bien yo paso la cama de, en este caso la bandeja con las plántulas, y ya tengo señalizado solo para que incluso irles colocando, y a veces si te acompañas de alguien, uno coloca la plántula, el otro ya la planta, la siembra, ¿ya? O si no, la colocas inmediatamente, pero a la par, estás atrás ya, obviamente colocando, como vamos a ver en las imágenes posteriores. Así es, vamos viendo las imágenes para que vayamos identificando cómo es el panorama ya en el campo, ¿no? Correcto. Si yo quiero conectar antes de ir ya al trasplante propiamente, porque mira, por ejemplo, ahí tengo una planta grande de tomate riñón, ¿sí? Pero quería referirme, por ejemplo, a este brote que yo tengo ahí justamente entre la yema de los dedos, que se llaman los chupones, o que les llaman también los ñahuis. Ya, entonces, ¿por qué les he puesto esta imagen? Porque, por ejemplo, cuando la planta, en este caso que está en crecimiento, esta es parte de lo que es el manejo del cultivo, es decir, es sacar esos chupones para que no se me haga un arbusto completo a la planta, sino más bien es, yo les he señalado ahí para que le reconozcamos primero, porque está dentro de es una yema axilar, que le ves, la hojita está en forma horizontal, en forma perpendicular está el tallo principal, y en forma diagonal está este chupón. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarle a este. Es como que se le rompe. Exactamente, de la base. Ahorita solo te muestro cuál es el chupón. Si le podemos poner la siguiente imagen, pues vamos a poder observar eso justo. Entonces, si ves que ya estoy cerca de la axila y propiamente de la yema ahí, entonces ahí sí lo que voy a hacer es un quiebre de, como se dice, de derecha a izquierda. Yo digo así, cric, crack, de un lado a otro, ya es el momento de poder sacar este chupón. Y en la imagen siguiente podemos ver ahí, por ejemplo, que ya le he extraído, si ves, ya, entonces esa facilidad, ¿no? Parece sí, que y no por es que eso le causa también daño a la planta. Esta práctica hay que hacerla con cuidado, ¿no es cierto? Siempre tenemos que después desinfectar esa herida, pero después de que yo obtuve por eso les quería mostrar, tuve esta patita que se llama así de la plantita, entonces lo que yo puedo hacer en este caso es justamente ya volverla a plantar en un almácigo y crear una nueva planta. En ciertos casos, dependiendo del tipo de planta, del origen de la semilla, pero eso también podemos ver. Ahí por ahí había un video que podemos mostrarle justamente. Ya, entonces, mira, ahí justamente ya le hemos extraído y lo que estamos haciendo es, mira, es de un buen tamaño, está de un buen grosor, casi un centímetro de grosor del talluelo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es cortar estas hojitas de un lado, del otro, ¿sí? Y algo en la parte apical, de tal manera que me quede como una especie de estaquita. Entonces yo tengo lista ya para ponerle en la base, hacemos un corte horizontal, ¿sí? ¿Ya? Y lo que podemos hacer ya... No, en la base siempre es horizontal. Y entonces ya la tengo lista para que yo puedo irle a poner en el almácigo, a colocar, para que enraíce y genere una nueva planta. Ya. Ajá. Entonces ahí, por ejemplo, ya nos acercamos al almácigo, ¿sí? Y podemos observar ya que tenemos algunos tallitos de patitas de uvilla, en este caso, más hacia la derecha, como lleva la cámara, están unas patitas esas de tomate riñón, hacia más a la derecha. Ese es tomate riñón, esa justo que sale de un brotecito chiquito. Entonces lo que estoy haciendo ahí es justamente estos ñahuis, estos chupones, yo estoy poniéndole justamente a enraizar, como ahorita hago en el momento de esta nueva estaquita, ¿sí? Y más o menos en una semana y media ya estarán empezando a botar sus raíces para generar una nueva planta. Entonces tener en cuenta que de aquí, por supuesto, también voy a hacer un trasplante. Qué bueno, y qué fácil se le ve, ¿no?
Sí, es parte del manejo, cada plantita tiene su forma de guiarla, de cuidarla, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, esto que una lechuga, tal vez la lechuga no vas a tener los chupones, pero sí vas a tener hojas, que hay que ver el tallo, cómo está, y por eso más adelante vamos a hablar también de las distancias de siembra también. Ya. ¿Qué más tenemos entonces para seguir, en este caso, observando y Ya, escuchar entonces la con esta explicación? imagen simplemente concluir la parte de que siempre en el manejo del cultivo, por ejemplo en la uvilla, el tomate, que en este momento estamos haciendo un manejo, es extraer estos chupones, ¿sí? Entonces, si yo no los fuera a utilizar, pues tal vez lo que puedo hacer es colocarles en la cama de compostaje, en la pila de Ya. compost. Pero si las voy a utilizar, como vieron en el ejemplo, puedo generar una nueva planta, en este caso, para tener mayor número de individuos. Entonces, eso para concluir esta primera parte previa a empezar los manejos del trasplante propiamente dicho. Ya. Muy bien, concluimos con esto y ya vamos a arrancar. ¿Qué es lo que estamos Ya. observando allí? Entonces ahí, por ejemplo, es una manera de hacer un almácigo a campo abierto, ¿sí? Estamos haciendo directamente en el suelo. Lo que hemos hecho es primero tolar el terreno, es decir, soltar con una herramienta, con un asadón, con un pico, con una pala, es manejarle muy bien, soltarle, mullirle, que se llama el suelo, ¿sí? Es decir, Y que la tierra quede removida. bien removida y Ya. conformada, en este caso, en la manera de una cama, ¿no? Una cama de longitud que, como te decía, tiene en este caso 5 metros por 1 metro de ancho y de altura más o menos unos 20-25 centímetros. Entonces lo que estamos haciendo aquí es líneas de siembra porque se va a utilizar para la siembra de semillas, pero también para hacer enraizar en esta cama de cultivo. Entonces ahí, por ejemplo, hemos hecho un trabajo colaborativo con unos docentes, ¿sí? Y pues lo que hacemos es ir generando las líneas por donde vamos a colocar, bien sea semillas, como bien sea ya estas estaquitas para poner a enraizar. Ya, muy bien. Ajá. Entonces se remueve la tierra. Correcto, Y ahí removemos la tenemos tierra, preparado. hemos abonado bien ese Ajá. espacio, ¿no es cierto? Y hemos ya, sobre todo la última capa, ponerle con el tema de humus, compost, para que ese espacio, ese ambiente donde va a estar la futura raíz tenga buen nutriente. En este ¿Dónde caso. conseguimos el humus? ¿Dónde conseguimos? Bueno, en cualquiera de los diferentes locales comerciales, nosotros en el agricultor. caso de Comercial Agricultor tenemos tanto en Cumbayá como acá en la Plaza San Francisco, tenemos en diferentes presentaciones, fundas de 2 kilos o sacos más o menos de 20 kilos, dependiendo de la necesidad del agricultor. Ya, Ajá. perfecto. ¿Qué sigue luego? Bueno, muy bien. Entonces, quiero mostrarles una tablita en lo que vamos a ver en este caso, las distancias. Bueno, primero, a ver, veamos un ejemplo. Ahí, primerito que tú le veamos los ítems que es el cultivo en la columna del lado izquierdo. Luego está la distancia entre hileras, la distancia entre plantas, ya voy a explicar eso. Esa población que yo tendría en este caso en un área determinada. ¿Qué rendimiento me van a dar en este caso el tipo de cultivo? ¿Sí? Y el ciclo vegetativo que más o menos tiene desde que yo le he colocado en el campo de cultivo hasta cuando estoy de cosecha. Ya. Muy Entonces, bien. por ejemplo, tomo este primerito que está en la selga, una hortaliza de hoja, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, mira, la distancia entre hileras significa en este caso entre la una línea de cultivo y la otra, por lo menos aquí me dice 20 centímetros, ¿no es cierto? Ya, pero el caso de distancia entre plantas también, para este caso es casi cuadrático, es también 20 centímetros. Entonces, en este caso voy a generar alrededor de 320 plantas en 10 metros cuadrados. ¿Sí? Bastante. Entonces, por eso esto que yo les decía en el primer capítulo es parte de la planificación de tu huerto. Imagínate tú qué vas a hacer con 320 plantas, Pati, si solo Vender. quieres hacerte tu locrito de acelga. Entonces, Claro. de hecho, planificas la venta, llámese como plántula, llámese ya como cosecha, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de la planificación. Si yo tengo 10 metros cuadrados en las que ahí puse acelga, ¿qué voy a hacer con, digamos que te gastas 5 plantitas? ¿Qué hago con las 315 adicionales? Vuelvo a Entonces, vender. parte de la planificación, ¿no? Entonces, esta tablita nos indica justamente para que tú vayas, en este caso, organizando, ¿sí? Qué espacios, qué áreas vas a plantar de una y de otra especie. Quiero rapidito aprovechar para leer unas preguntas. Dice, así como están en las cajitas de uvilla y de tomate, ¿se puede nomás mezclar las plantitas? ¿Se puede mezclar las plantas como tal en Ya. la distribución que vimos o no? Dependiendo. Entonces, si vas a hacer siembra directa es una cosa, porque ya dijimos ahí, suponte puede ser una caja que solo sea de rábano, ya. Pero ahí ya no es necesario mezclar, porque tú sabes que necesitas poner una distancia entre una y otra especie, así que va a ser solo una siembra directa. Pero cuando vas a hacer trasplante, sí podrías hacer, por ejemplo, en esta cajita, como vimos el ejemplo, tú puedes hacer hasta unas tres líneas de cultivo. Entonces, en una línea pones lechuga, en la otra pones cebolla, en la otra pones coliflor, pensando en que esas tres voy a utilizar. Claro. Y sí, o sea, se puede utilizar y la idea es en este caso el trasplante con el cepellón o el pan de tierra que se llama, es decir, cuando ya está lista para el trasplante, yo le saco con toda esa tierrita que sale. Hay una manera del trasplante que se llama a raíz desnuda, que habíamos hablado algo también, significa que sale, como decimos, yuchitica la raíz. No es tan conveniente, pero se lo hace, se utiliza también.
¿Por qué? Ya. Porque eso es más estrés para la planta. Primero salió de la base del tachuelo, le jalaste y primero ya salió la raíz y ya está por ahí medio. Eso mismo ya es un estrés. Ya cayó toda la tierra, ¿no es cierto? Claro. Ya, Y se rompen algunas raíces y se finitas, rompen pasa las eso. raíces, sí. Y aquí miren algo importante que nosotros hicimos una investigación acá en el campus. Probamos el tema de decir, bueno, me han dicho que la zanahoria es de siembra directa. Muy bien. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué hay gente que hace el trasplante? Probemos. Entonces lo que hicimos es, de donde hicimos una cajita justamente de zanahoria, ¿sí? Obtuvimos unas plantitas y le pasamos a esas que hicimos el raleo, es decir, el aclareo, sacarlas más débiles, así. Después lo que hicimos es ponerle a plantar en el sitio definitivo, ya a su distancia, 15 centímetros. Pero ya cuando cosechamos, Pati, fíjate que ya nos empezó a salir zanahorias tal vez un poquito deformes. Así, Ajá. esas son las zanahorias que uno muchas veces en el mercado de que le sale Como dobles. Exacto, Ajá. unos dobles, Exactamente. unas puntas a la Hay izquierda, varias causas para eso, pero uno de los efectos que nosotros vimos en esto es que una zanahoria realizada por trasplante nos dio un efecto de una cosecha, digamos, anormal, si queremos decir, no con el tamaño o ese cilindro que tiene en este caso su forma de la raíz napiforme que tiene una zanahoria, ¿no? Sí. Entonces de eso concluimos, dijimos, no, entonces de hecho sí tenemos siempre que hacer, en este caso siembra directa de zanahoria, el rábano, la remolacha, para que no tenga esta deformidad, ahora que hicimos esta pequeña investigación. Y en la remolacha sí he podido también observar que no es que sale tal cual es la remolacha, sino que parece que le sale como una remolacha más pequeña adjunta. Más pequeña, a veces por las distancias de siembra, es por el sustrato, como te decía, hay varios factores, a veces la nutrición, pero eso, por ejemplo, es uno de los efectos que nosotros vimos al trasplantar zanahoria, lo cual más bien no es recomendable, sino hacerlo por siembra directa. Tengo otra pregunta, dice, ¿esa información se puede utilizar también para quienes cultivan para vender? Por supuesto, si tú tienes ya un espacio más grande, si tú, se me ocurre unos 100 metros cuadrados y tú tienes planificado para la venta, sí, por supuesto, vas calculando, ya vamos a ver después una formulita y un gráfico para observar cómo puede ser el tipo de siembra ya a gran escala. Entonces, tú ves ahí, por ejemplo, las distancias que te recomiendan. Sí es algo importante también observar. O sea, tú le vas conectando en la planificación y dices, chévere, ya me dieron que debo hacer 20 por 20. Pero a veces uno tiene que también leer el sobre de la semilla de la variedad, por ejemplo, de acelga que tú has adquirido. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puede ser tal vez una acelga que tenga, digamos, sea más frondosa, sus hojas son más bien, se abren más. Entonces, incluso, mira, nosotros hace unos, qué sé yo, estos 2 meses anteriores pasamos una buena época de invierno fuerte, ¿no es cierto? Fuerte. Entonces, cuando está el invierno más fuerte, tal vez es más conveniente separar un poco más la distancia de plantación entre una y otra, para crear un microclima, en este caso, de buena aireación. Si yo les apego más bien va a haber pudriciones, puede haber acúmulo de hongos. Plantas, sí, o sea, va a haber más competencia, pero sobre todo más, en este caso, es un buen clima que le estoy diciendo, amiguitos, de insectos, plagas, enfermedades, vengan porque aquí está húmedo, con buena temperatura y ahí sí germinan, crecen las esporas y más bien nos dañan los cultivos. Entonces eso también tener en cuenta. Entonces sí, el amigo que está utilizando esta tabla, como por supuesto hay mucha más información, es mirar el espacio, el tipo de suelo, si voy a hacer en cama, en surco, el tipo de riego que voy a dar. O sea, son varios factores para yo decidir en este caso. Pero estas tablitas nos dan una buena guía para la utilización de determinado número de plantas. Y entiendo que en los talleres que ustedes dan presentan este tipo de tablas para que se Por puedan supuesto, conocer. más bien la tabla la llevamos al campo, es decir, lo que hacemos es, bueno, vamos a sembrar, pero ya les hacemos observar dentro del invernadero y también a campo abierto cómo es la distancia de plantación, qué efectos tiene el hacer, digamos, como se dice, bien las cosas y a veces malas cosas. Porque, por ejemplo, por ahí encontré en el campus que alguien me había plantado, por ejemplo, unos brócolis separados a 20 centímetros entre una planta. Entonces ya estaban grandes. Y entre los brócolis ya se empezaban a pelear el espacio del área de las hojas, ya más grandecitos. Entonces eso no es bueno. Sino más bien uno tiene que, digamos, respetar ese espacio físico que nos están recomendando de tal forma que crezcan bien el tallo, sus hojas, sus ramas productivas, en este caso el botón floral, que es el órgano de consumo, hablando de un brócoli, ¿no? Tengo otra pregunta, dice, ¿esta tablita sirve para todo el Ecuador o depende del clima? Sí, como les decía, justamente es una guía. Entonces, repito, hay mucha más información porque a veces incluso las casas comerciales te dan la recomendación directa. Y te pongo un ejemplo, suponte en el tomate riñón que nosotros vimos ahí, que estamos trabajando. Entonces tú, por ejemplo, dices, a ver, manéjele más o menos a 40 centímetros entre planta y planta o a 50 centímetros, perfecto. Pero si yo suponte quiero sacar un tomate más pequeño en la cosecha, capaz que en cada plantita yo le dejo que crezcan por planta 2 tallos, para que el tomate se me haga más pequeñón, porque tal vez me compran tomate parejo.
¿ya? Y si la siguiente planta también tengo 2, ya voy a tener en la misma área 4 plantas. Exacto, salen ¿sí? pequeños. Entonces, más pequeñas, ¿de ya. acuerdo? Entonces, incluso es parte de la planificación. Tú dices, a ver, el del mercado me ha pedido que le venda tomate parejito, yo qué sé, de unos 80 gramos de peso, pequeñito, ¿no? Que entran tal vez con el tamaño de un huevo, un poquito más. Entonces, si es el parejito, híjoles, y yo el rato de cosechar me sale grandote, entonces tengo que hacer más bien en este caso mayor número de tallos, pero ya veo la distancia de plantación, entonces todo siempre esto es una guía, pero uno va adaptando de acuerdo al tipo de especie, variedad, suelo, tipo de riego y estos factores que siempre están anexos al manejo. ¿Qué tan cierto y real es esto que dice que cuando uno ve una verdura bastante grande, gruesa y demás, es porque se le ha añadido mucho químico? ¿Es así o no necesariamente? Porque ahora que estamos repasando esto de el espacio que tiene que existir entre una y otra planta, como que a uno le hace pensar, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, sí puede pasar eso porque, claro, la fertilización, hablando de productos químicos, también hay que saberla manejar. Habíamos indicado en algún capítulo de siempre partir, ojalá, de un análisis de suelo, saber qué tiene el suelo para saber qué le debo poner. Ok, si es que estoy manejando una agricultura más bien tipo orgánica, ¿no es cierto? Siempre decimos, bueno, añádale materia orgánica, siempre prepare bien su suelo, claro, pero la materia orgánica sí, de hecho también tiene contenido de algunos elementos como nitrógeno, fósforo, potasio y algunos más, pero también el exceso, por ejemplo, de materia orgánica, por ejemplo, a veces puede ser que la planta se vaya en vicio, que se dice. Por ejemplo, a veces, te pongo el ejemplo, una planta de maíz, ¿ya? Tú la has puesto, has sembrado, si le haces asociado o si vas solito el maíz, listo, empieza a crecer la caña y se va de largo. Está verdecísima, linda, grandísima, todo eso. Y a qué rato, en este caso, ya la mazorca. Entonces dicen, pero no me está dando la mazorca. Entonces, y pasa eso, es capaz, ¿no?, que ahí el agricultor colocó demasiado nitrógeno. Entonces la planta dice, chévere, deme nitrógeno, yo enverdezco y sigo creciendo buscando luz. Lo que quiero es producirme, pero me olvido en este caso de generar la mazorca. Entonces dicen, a veces la planta se va en vicio. ¿Ya? Entonces sí, el hecho de manejar fertilizantes hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No está mal, a veces cuando se hace una agricultura integrada, sí se comparte dependiendo del tipo de fertilizante orgánico, inorgánico del que tú vayas a manejar, es importante tener en cuenta eso. Y sí pasa que a veces le estás dando, dale cada rato algún fertilizante foliar también, entonces sí, el fertilizante foliar es complementario, no es malo. Pero si estás solo eso, dale, también la planta se va a dedicar a comer para sus hojas, pero no para generar el órgano de consumo. Ya, muy bien. Lo que pasa con los seres humanos igual pasa con las plantas. Nos pasa también algo parecido. ¿Qué más tenemos? Sí, entonces aquí ya detalles del tema del trasplante, algunos casos importantes. Entonces, como tú ves, yo te he puesto una lámina ahí en la que en el lado izquierdo ves, digamos, la forma incorrecta, es decir, ¿qué ha pasado en este lado izquierdo? Analicemos. Tiene esas 2 primeras hojas, ¿no es cierto?, que ya están en formación, está colocado el cepellón, digamos, ya la raíz que se le ve hacia abajo, está bien el paquete radicular. Pero lo que hemos hecho es de enterrar, en este caso, 2 primeras hojas cotiledonarias, lo cual no es bueno. ¿Sí? Porque al final están terminándole de dar alimentación a la plántula en su parte aérea y por eso tiene que estar hacia la parte de afuera, como ves en el lado derecho. Sí, es decir, está colocado bien el cepellón, está a nivel entre el talluelo y la raicilla, sí, el nivel del suelo, sí, pero esas 2 primeras hojas cotiledonarias, esas anchitas, blanquitas que les ve, esas, ¿no es cierto?, están todavía, digamos, haciendo su último trabajo de dar alimento hacia la parte aérea que ya empieza, en este caso, sus nuevos brotes. Entonces, eso tener en cuenta el rato de trasplantar las especies que hemos escogido. Vamos a ver otra imagen. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no?, otro detalle. La Pati cogió y dijo, este fin de semana me voy a comprar las plántulas y voy a comprar en macetitas. Trajo en su vehículo. Entonces, mira, ¿no?, lo que decíamos. Desde el sitio donde tú adquiriste la plántula hasta llegar a tu casa ya es un estrés. Entonces, tener en cuenta de que cuando esas plantitas, antes de que les saques de esa maceta, al llegar a tu casa, manténle tal vez un día, quién sabe si hasta unos 2 días, como quien dice, adaptándose a ese nuevo microclima de tu casa, diferente del vivero donde la adquiriste, ¿ya? Entonces eso tener en cuenta. Y ya cuando le vas, en este caso, a trasplantar, fíjate, no importante. Aquí, bueno, si puedes, si quieres utilizar el guante, sí, está muy bien, los guantes para protegerse un poquito, pero saber que ese sustrato, como está saliendo ahorita, ese pan de tierra con la plántula ahí, está bien húmedo, ¿sí? No lo puedes sacar seco porque no se te rompe o se te disgrega la tierra, ¿no? Entonces tiene que estar húmedo y le vas sacando, trayendo de a poco, porque a veces pasan raicillas que ya se quieren, digamos, meter entre la maceta o a veces entre el drenaje de la parte inferior. Entonces, con mucho cuidado, no es un trabajo también paciencioso. ¿Sí? Yo tuve una experiencia y quiero aprovechar porque había comprado un arbolito allá en Nayón y me lo traje acá y a los 15 días se murió el árbol.
¿Qué pasó? Sí, bueno, de ese ejemplo, Pati, como nos pones en este momento, he escuchado mucho. Entonces, ¿Es el cambio de clima? ¿O qué? muchos factores. Entonces, entre eso, ¿no? A ver, ya el hecho de que en el vivero sí se puede manejar tal vez con un ambiente de humedad, temperatura, casi siempre son tipo invernaderos, ¿no es cierto? Que tienen su aireación, les dan el riego permanente, tal vez su nutrición permanente. Entonces, la planta estuvo bien acomodadita. Y tú le viste, tomaste la foto y listo, déme, le compro. Entonces, como te decía, ¿no? Solo el hecho de trasplantarle, ¿no es cierto? Ya, digamos, de llevar de un sitio a otro para el trasplante, ya es un estrés para la planta. Entonces, llevarle con buena humedad. A veces, por ejemplo, en este caso, nos vamos a las 12 del día en pleno solazo y la planta está en esa cajuela y está ahí deshidratada. Entonces, eso también, pues, digo, ese grado de adaptación, desde que llevé del vivero hacia mi casa, ¿no es cierto? Tenerle adaptándose. Sí, al comienzo sí darle un poquito de agua que se compense, que se hidrate nuevamente y que obviamente el ambiente se empiece nuevamente, como te digo, a adaptar la planta. Y después ya cuando le vas a pasar con estos tips que hablamos al comienzo, ¿no? Si le das una tardecita, le dices menos agüita y al siguiente día ya más agua, en este caso ya para pensar en colocarle a la planta en un sitio definitivo. Y después, por ejemplo, algo que nosotros hicimos con estas plántulas que te puede servir, y de hecho a nuestros amigos seguidores, es que nosotros hicimos una dilución de melaza, ¿sí? Pusimos, di tú, el equivalente a un cuartito de un vaso, ¿ya? Un cuartito de un vaso de melaza pura, ¿sí? En 5 litros de agua. Entonces le diluimos súper bien, se nos hizo prácticamente como un agua panelada parecería, ¿no? Sí, bien mezcladito, bien, se hace ya mucho más líquida y eso lo que hicimos es poner, una vez que hicimos el trasplante, colocarle en corona alrededor para darle un poco fortalecerle un poco, con este caso con azúcar, con carbohidratos, para que, digamos, ese estrés vaya paliando de a poco. Entonces es algo que puede servir también para el momento de hacer el trasplante. Ya, muy bien. ¿Qué más Ya. tenemos en el trasplante? En la siguiente imagen, como ves, entonces ya es cuando nosotros vamos a colocar ya la plantulita, en este caso en el hoyo que te decía, ¿no? Ese hoyo que hemos elaborado, pues qué mejor si ya de hecho está bien regado el sustrato, ¿sí? Y le hemos ya elaborado el hoyo de acuerdo a la profundidad que tengo del pan de tierra, del cepillón, que le ves la parte de la tierra y las raíces, ¿no? Entonces ya es irle colocando en forma, digamos, recta, que la raíz no se doble, ¿sí? Porque el momento que uno le quiere ajustar como puede y a veces la raíz se dobla en la base, entonces sucede que también deformaciones o se dañan, o sea, puede haber ya efectos de incluso de esta entrada de patógenos, ¿no? Entonces colocarle muy bien en la plantulita y siempre a nivel al ras, en este caso el suelo, no muy profundo porque cuando tú le das el agua después se empieza a encharcar ya en la parte del fosaje, ¿sí? Entonces bien rectito, entonces ahí es una manera Hay correcta que calcular, digo yo, de acuerdo a lo que tiene el tallo en la parte inferior. Sí, y esto nos da la medida, justamente con esta imagen, es más o menos como ves aquí, la profundidad es más o menos de unos 7 centímetros de este orificio, de esta bandeja de germinación, donde ha crecido en este caso sahuilla, como le ves ahí, se le ve sana, entonces la manera correcta de irle colocando, y entonces aquí, si ves esa parte del tallo, entre lo que termina el tallo y empieza la tierrita, desde ahí se le toma al talluelo, para ya colocarle recta, así como la imagen anterior. Entonces fíjate, se le ve ahí un buen paquete radicular, entonces eso es importante, generar que las plántulas, ¿sí?, vayan con buena raíz y tengan, digamos, buen material para empezarse ya a adaptar en el nuevo suelo de cultivo. ¿Qué tenemos allí? Ya, entonces ahora con esta imagen decíamos hace un momento, ¿no?, que pusimos el ejemplo de la selga y de esa tablita que vimos. Entonces la idea es que acá con es mostrar los sistemas de plantación. Entonces decir, bueno, decíamos, ok, listo, en 5 metros cuadrados tengo la cama de 5 metros de largo por 1 metro de ancho. Bueno, ¿cuántas plantas necesito llevar? ¿Cuánto planifico en semillero haber sembrado, plantado o haber comprado, si fuera el caso, ¿no? Entonces es comparar, por ejemplo, ese marco de plantación en cuadrado que le ves en la parte superior, que está con un fondo medio amarillo, medio rosado, sí, le ves cuadrático, ¿no? Entonces dices ahí, por ejemplo, digamos que cada plantita esa será la selga, y entre planta y planta, es decir, en forma así horizontal, ¿sí?, vemos que está a 20 centímetros. Y en forma vertical, entre hilera y hilera, está a 20 centímetros. Entonces, para entender esto de la distancia entre plantas o distancia entre hileras, sí, para entender, digamos, en esta fórmula. Cuán importantes son las matemáticas, ¿no? Muy bien. Sí, y vea que esto en la parte de educación para los estudiantes, nosotros sí hacemos énfasis para que ellos sepan aplicar la parte de una fórmula tan sencilla o las operaciones más básicas, aplicado ya en este caso a un campo de cultivo, a un almácigo. Sí, entonces el aprendizaje es significativo ahí para los estudiantes. En la imagen de la parte, tal vez si regresamos un ratico, eso, la imagen inferior, era para mostrar esta plantación a 3 bolillas, es decir, que en el mismo espacio de terreno, ¿sí?, yo puedo lograr obtener un poco más de plantas versus el anterior, el de la parte de arriba. Entonces, cuadráticamente tú puedes decir, bueno, tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18 plantas en cuadrado, pero abajo tal vez puedo conseguir con este sistema tal vez de entre 20 o 22 plantas más. Entonces, el rendimiento por área
¿sí? Por metro cuadrado es mayor cuando yo siembro 3 bolillas. Pero todo esto dependerá, como dije, de factores, ¿no? De si haces en surco, en guacho, en cama, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero les dejo esta inquietud para que sepamos que es uno de los sistemas de siembra donde yo puedo ser un poquito más eficiente o mejorar ese rendimiento por área. Muy bien. Ajá. Tenemos triángulos y cuadrados. Ya, exactamente, sí. Entonces ahora, ese detalle también, ¿no? Entonces fíjate ahí, no se ve mucho la plántula, pero lo que quiero mostrar con esto es que cuando ya hemos colocado la planta en el sitio definitivo, con la palma de las manos hacia alrededor empezamos como que a pisonar, a presionar hacia el suelo, pero no demasiado, no muy fuerte. Simplemente esto lo que queremos es lograr que las burbujas de aire que están a lo interno se vayan eliminando ese aire. Porque cuando queda burbujas de aire y yo le doy el riego, tal vez ahí se acumula agua. Y ese acúmulo de agua dentro del área radicular puede causar pudrición, entrada de bacterias, entrada de hongos, ajá. Entonces le hacemos un apisonado de un lado a otro alrededor, si la aplastamos es como que nos dice, como decimos, la fuerza normal que tenemos, o sea, no machacarle demasiado, sino al tacto, sentir que simplemente le estamos prendiendo bien a la plantulita, ¿sí? Entonces esa imagen nos muestra también que eso también a veces la gente cae en un error. Como tú ves, ahí ya la ha extraído, en este caso de una bandeja de germinación, y es justamente, ya empieza, ya tiene sus raicitas, está muy bien, el sustrato se le ve bien, pero el talluelo, el filamento blanco, ¿no es cierto? Es un talluelo todavía muy tiernito, muy joven. Entonces, si yo le trasplanto de este tamaño, sí, tal vez todavía la plántula, digamos así, no está madura, ¿ya? Entonces tal vez le va a costar más tiempo o va a ser más difícil que se adapte en el sitio definitivo. Entonces he puesto esta imagen justamente para tener en cuenta. No es bueno trasplantar así, tan tiernitas, tan jovencitas, sino más bien ya más grandecitas, pero con una excepción de que hay ciertas plantas, de tú, por ejemplo, el tomate de árbol, ¿ya? Tú hiciste tu almácigo, sacaste tu plantita, y hay gente que le saca de este tamaño, pero para ponerle nuevamente en una funda con sustrato, ¿sí? Y hacerle también que ahí enraíce, pero un espacio radicular más grande. Es decir, como que madure un poquito más. Sí, madure y sobre todo crezca, digamos, su talluelo más fuerte, porque claro, ya es una planta frutal que requiere, por supuesto, un mejor paquete radicular. ¿Ya? Entonces bien. Eso con el tema de lo que es el trasplante. Algo adicional que es importante una vez que ya nosotros hemos realizado el trasplante es que, claro, vamos a dar el riego, ¿no? Entonces dices, bueno, ya tipo 8:30 de la mañana ya acabé el trasplante, pero ya como estamos estos días, el sol. Entonces, si le vas a dar el riego, dale, sí, siempre al suelo, al sustrato, no le des al follaje. Ya, porque es decir, veces, no a las hojas ni al tallo, a las hojas, sino al suelo, exactamente al suelo para que tome humedad y tal vez a la tardecita, tipo 5 o 6 de la tarde ya regresa y le das nuevamente ahí sí. Entonces tal vez a la tardecita, como ya vamos a entrar, hay gente que maneja un riego tal vez un poco de nebulización o de aspersión, tal vez a la tarde noche le puede llegar un poquito de humedad al follaje y ya no hay problema, ya, pero es importante tener en cuenta que no exista humedad en horas de alta temperatura. Humedad es decir, en la mañana que nuestros amigos internautas están apurados, cojan la manguera y les bañen a las plantitas, no hacer eso. Y ahí le corrijo algo adicional. Siempre dense cuenta de que, digamos, si usted trabaja y quiere irse a trasplantar y después irse corriendo al trabajo, trate de darse el mejor tiempo posible, es decir, dedíquele tiempo a sus plantas, a su espacio terreno, porque mire, ya se dedicó un buen tiempo, a un mes, de cuidarles, de regalarles, entonces si ya tuvo una linda plántula, y después resulta que el día del trasplante usted lo hizo a lo loco, al apuro, no, también con tiempo, ¿no es cierto? Y incluso si quiere madrugar un poco más, pues qué mejor, 6 de la mañana ya está en campo, ¿sí? Y bueno, pues nuestros agricultores así lo hacen en el campo, exacto, ¿no? Por eso es que en el campo duermen temprano para levantarse temprano, que no es como aquí en las ciudades que dormimos pasadas las 12 de la noche y nos levantamos pasadas las 9 de la mañana. Mucha diferencia entre esto. Juan Pablo, de todo lo que hemos conversado sobre el trasplante, cuidado de las plantas y demás, ustedes dan talleres. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo están capacitando para estos talleres? Sí, permanentemente nosotros estamos dictando estos talleres. Siempre tenemos un programa con diferentes temas. La temática que casualmente este fin de semana, Pati, para abrir la invitación, tenemos ya esto del taller de insecticidas botánicos para la huerta, ¿sí? Es decir, ¿de qué se trata esto? Es que primero nuestros participantes aprendan primero a diferenciar entre una plaga, entre una enfermedad, entre una deficiencia nutricional y de acuerdo, incluso hablando de una plaga, por ejemplo, de acuerdo a su ciclo evolutivo, de la metamorfosis, por ejemplo, sepamos a qué momento aplicar qué producto, hablando en este caso de productos botánicos que queremos obviamente enseñarles cómo se utiliza, ¿sí? Es decir, si yo siempre digo, por más orgánico que se trate, no es que uno le pone a diestra y siniestra, sino que queremos que la gente que participa en estos talleres aprenda. Ahora nos toca este taller de insecticidas botánicos, que les invitamos este día sábado 7 de junio de 8 a 2 de la tarde en el campus de Semilla de Huerta,
Entonces nos pueden ahí contactar a los números que vieron en la pantalla, ¿sí? Y de paso, Pati, como, bueno, la semana pasada dijimos, bueno, es el Día del Niño. Así ¿sí? es. Bueno, pues el fin de semana propiamente dicho. Y dijimos, bueno, los niños nosotros siempre les hemos invitado a que participen de nuestros talleres. Pues vamos entonces a abrir un taller infantil de lo que es el manejo o el crear mi primera huerta, que va a ser justamente a día seguido, este día domingo 8 de junio. Es un taller dirigido a niños de 5 años en adelante, para que ellos empiecen a tener su experiencia. Que a mí me agrada mucho que ya en las escuelas, colegios están ya motivando, incentivando eso, pero a veces yo digo, se nos queda ahí, se queda en que el chico hizo en el colegio, lindo, pero y en la casa. Entonces a los niños de invitarles, bueno, a los papitos que les inscriban, ¿sí? Pueden venir, ¿no? Los papitos también participar, estar ahí ese día, pero bueno, los chicos van a ser el centro de nuestra atención, justamente queremos que ellos aprendan de esto de la huerta. Tomando en cuenta que ahí sí el padre de familia participará también, entiendo, en los talleres, va dando un ejemplo, porque muchas veces los hijos hacen lo que les ven a los padres que hacen. Entonces, en este sentido, la invitación para que vengan y participen de estos dos talleres, sábado y domingo, ¿no? El día sábado sería para personas adultas. Así es, sí. Y el día sábado, domingo para los niños acompañados de sus papás también, que pueden aprovechar, ¿no? Como una salida de campo, pero con mucho aprendizaje. Correcto, sí, el día sábado es de horario un poquito más intensivo, de 8 a 2 de la tarde, pero el día domingo tenemos en este caso de 9 a 12:30, un poquito del horario más holgado para que los niños no se cansen, pero sobre todo que disfruten de la actividad. Y ustedes ya han dado este tipo de talleres y les ha ido bastante bien, ¿no? Los en niños el caso, les gusta aprender. Bueno, en el caso de los niños, como nuestro campus es de puertas abiertas para salidas pedagógicas, entonces hemos invitado a escuelas, a colegios, han venido ya, nos han visitado, bueno, muchas veces han llegado 50 chicos, 100 chicos nos han visitado, y bueno, tenemos diferentes actividades que es recorrer el tema del espacio de abono, desde el invernadero, los cultivos a campo abierto, los frutales, es disfrutar. Y bueno, y ahora ya estamos implementando de a poco la parte pecuaria, es decir, ya estamos con unos conejitos, ya estamos con unos cobicitos, entonces ya estamos empezando a conformarle, digamos, a una granja integral para que el aprendizaje sea más completo. Exacto. ¿Y dónde les pueden localizar? ¿A qué número les pueden llamar? ¿En redes sociales cómo les encuentran? Bueno, entonces nosotros, como siempre, yo parto del agradecimiento a Comercial Agricultor, quien nos auspicia con diferentes elementos, espacios, insumos para lo que es la práctica de este tipo de talleres. Pues primero, el Comercial Agricultor está ubicado en Cumbayá, San Juan, también aquí en la Plaza San Francisco. Atendemos de lunes a sábado de 8:30 a 6 de la tarde. Y bueno, ahí pueden conseguir los insumos que hemos hablado para esta práctica del trasplante. Para los números telefónicos pueden llamar al 0984-400-395, ¿sí? A ese número celular que ya lo puse en pantalla. En las redes sociales estamos como Semillas de Huertas, tanto en Facebook como en Instagram, ¿sí? Entonces pueden seguir también en la página web de Comercial Agricultor, www.comercialagricultor.com. Entonces, sean todos bienvenidos para que participen en los talleres. Pues quienes a veces por trabajo, tiempo se han perdido o no alcanzan, pues sigan en nuestras redes sociales que les iremos informando de nuestros nuevos talleres. Así es, y recordarles a nuestros amigos internautas que El Agricultor se transmite todos los días jueves a partir de las 7 de la noche, 19 horas, para que usted no se pierda estos episodios que nos permiten pues ir aprendiendo a cómo cuidar de una plantita, algo que a veces ni siquiera le hemos puesto interés, digo yo, porque uno tiene la costumbre de ir, comprar, traer y poner. Así es. Pero se olvidan pues de saber cómo es todo este proceso y también de ir aprendiendo cómo poder cuidar y tener nuestros huertos en casa, que es fundamental en la actualidad. Sí, Pati, y una sorpresa última para ya ir cerrando este programa. Estamos preparando también unos campamentos vacacionales para los niños. Entonces ya oportunamente, yo espero que a finales de la otra semana podamos ya presentarles la información, decirles costos, horarios, tiempo, la logística, los detalles que requiere el cuidado a detalle de los chicos que vengan a participar y disfruten de no solo esta actividad de la huerta, sino otras más que queremos que ellos sean parte del campus Semilla de Huertas. Enseñar y aprender es uno de los objetivos de este programa, El Agricultor. Con esto nos vamos despidiendo. El día jueves volveremos con mucho más aquí para que usted pueda ir aprendiendo, para que todos podamos ir aprendiendo. No se olvide de participar de cada uno de estos talleres y de irse preparando, porque ya estamos a puertas de los vacacionales y tenemos una gran expectativa sobre este taller que van a dar
hablar aquí en El Agricultor. Con esto nos despedimos. Desearles a todos que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y no se olvide también de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales de Plataforma al Aire. Haga sus preguntas, sus interrogantes, si tiene expectativas sobre cada uno de los episodios del Agricultor, escríbanos, que todo queda colgado en nuestra página de Plataforma al Aire para que usted pueda ir resolviendo estas interrogantes que los ingenieros son los encargados de responderles. Con esto, Juan Pablo, muchas gracias. Pati, muchísimas gracias a nuestros seguidores, que tengan un buen día. Así es, cuídense mucho, volvemos con un siguiente episodio.